y financiamiento. En este ciclo, la Secretaría se está acercando a sus sujetos colaboradores para acercarles conocimiento acerca, bueno, de diferentes temáticas de interés para los sujetos obligados. En esta instancia, además de esta presentación sobre análisis y gestión de riesgos, va a participar con nosotros, nos va a acompañar el contador Fernando Fuentes, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, quien nos estará hablando sobre el reporte de operaciones sospechosas, el principal medio de comunicación y de colaboración de sujetos obligados con el sistema de prevención. Les recuerdo que esta instancia es libre y gratuita. Ustedes están compartiendo con nosotros esta capacitación a través de nuestra página web. Les recordamos que todas las consultas que ustedes tengan las realicen por favor por medio del chat, en el cual agreguen la dirección de contacto para que esa consulta sea respondida a la brevedad por nuestros técnicos. Así que les pido por favor que no se olviden de ese detalle. Durante el transcurso de las presentaciones no van a haber consultas online, así que solo por chat. Bueno, una vez que realizada la introducción, vamos a pasar directamente a hablar de la gestión y análisis de riesgos. Espera un segundito. A ver si ahí están viendo la presentación. Muy bien. Bueno, como les decía, en esta primera instancia hablaremos sobre la gestión y análisis de riesgos en el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Los temas que vamos a tratar van a ser en primera instancia la legislación aplicable en lo que tiene que ver con el análisis y la gestión de riesgos, la definición y administración de riesgos, las principales amenazas, vulnerabilidades e impactos a los cuales se ve expuesto el sector, los factores de riesgo y algunas tipologías delictuales extraídas de la experiencia de lo que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica respecto al lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de organizaciones sin fines de lucro. La legislación aplicable en cuanto a estos temas se fundamenta en la Ley 19.574 y el Decreto 370/019. En cuanto a lo que tiene que ver con la Ley 19.574, las medidas de debida diligencia y su aplicación están centradas en el concepto fundamental de poder determinar el tipo de debida diligencia de acuerdo al riesgo que nosotros podemos ver de nuestros clientes, de nuestra relación de negocios, de nuestro producto, de nuestras operaciones. Siempre es importante que el sujeto obligado, cuando realiza este análisis y posteriormente cuando lo aplica y cuando se le fiscaliza, esté en condiciones de mostrar a las autoridades competentes las medidas adoptadas y el alcance que tienen estas medidas sobre sus clientes, operaciones y procedencias geográficas con las que trabaje, las mismas que estén presentadas, que estén organizadas en lo que puede ser un informe o una presentación por escrito. Las medidas de debida diligencia deben aplicarse no solo a los clientes que el sujeto colaborador ya trabaja, sino también con los nuevos clientes que van apareciendo, ¿no? Estas medidas de debida diligencia deben adecuarse, como decíamos, a todas las operaciones, clientes y procedencias geográficas con las cuales trabaja. Es importante decirles que bueno, lo que consideramos como procedencia geográfica es lo que tiene que ver con, con el lugar de donde vienen los fondos o la nacionalidad o lugar de actividad habitual de nuestro cliente.
Otro punto que es importante destacar en cuanto a la aplicación de las medidas de debida diligencia es el artículo 225 de la Ley 19.889, la cual establece en particular sobre lo que tiene que ver con las medidas de debida diligencia simplificadas, establecidas en el artículo 17 de la Ley 19.574, que está en la legislación incluida en la denominada Ley de Urgente Consideración. En la misma se establece que la operación o actividad que se realice mediante medios financieros, transferencias financieras o medios electrónicos de pago, ya sea si estas estuvieran obligadas al pago o de valores que fueran depositarias, no exime a los sujetos obligados no financieros de la aplicación del artículo 13 de la ley, de la ley 19.574. ¿Qué quiere decir esto? Que a las transacciones que vienen por medio de instrumentos financieros se supone que tienen un menor riesgo. Como decimos, es una presunción simple de bajo riesgo. Pero eso no quiere decir de que todas las medidas que tienen que ver con la aplicación de medidas de debida diligencia y de gestión de riesgos dejen de aplicarse cuando se utilizan montos en efectivo de hasta $100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que esta presunción simple de bajo riesgo, cuando se realizan los pagos o depósitos o los medios que decíamos, no es aplicable cuando se trata de una persona políticamente expuesta, cuando se trata de cuando se trata de personas que están incluidas en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se trata de instancias que están establecidas en la Ley 19.574 como de debida diligencia intensificada. Por ejemplo, en el artículo 13, inciso G, que habla de la utilización de elevadas cuantías de efectivo, la omisión o negativa por parte del sujeto obligado de brindar información, no será aplicable tampoco cuando se trate de sujetos obligados establecidos en actividades de los sujetos obligados establecidos en los artículos 39, 40 y 41, que tienen que ver con actividad inmobiliaria y el reporte de operación sospechosa. Hay otras consideraciones especiales que se agregan, que son que también no será aplicable en distintos casos cuando el ordenante del pago sea distinto al que realiza la operación y las cuentas de origen y destino de los fondos proceden de jurisdicciones de riesgo. ¿Cuál es el fiel de la balanza de este tema de la aplicación del artículo 225? Es que recordemos que la debida diligencia directamente está relacionada con el nivel de riesgo de la operación. Si la operación, el cliente o la procedencia geográfica de donde provienen algunos de estos actores es de riesgo, las medidas de debida diligencia van a ser intensificadas. La utilización de efectivo por debajo de los $100.000 es solo una presunción de bajo riesgo. No quiere decir que todas las medidas que puedan después ser detectadas como inusuales o sospechosas por parte del sujeto obligado, que puedan derivar en un ROS, o de la aparición de personas que están en una lista del Consejo de Seguridad, de la utilización de efectivo en cuantías que son elevadas para la actividad, o todas esas instancias que estamos viendo en esta diapositiva, que están establecidas en el artículo 125, esa presunción simple bajo riesgo no corre, no funciona. Solo en aquellas ocasiones en las cuales el cliente es conocido, su perfil socioeconómico coincide con su actividad y la procedencia geográfica es de una jurisdicción o país en las cuales las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son significativamente o claramente efectivas y robustas. Con respecto a la reglamentación de la Ley 19.574, el decreto 379 del 2018 establece en su artículo 4 que los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de reconstrucción masiva
¿A los efectos de qué? De identificar y evaluar los riesgos de sus clientes, sus operaciones y experiencias geográficas. Como les decíamos, en la evaluación de los riesgos de con quienes trabaja el sujeto obligado, van a determinar las medidas posteriores de debida diligencia. El artículo número 5 le establece cómo se administra el riesgo. Establece que se deben elaborar políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar esas actividades sospechosas o inusuales. Debemos recordar y tener claro que el reporte de operaciones sospechosas no es una denuncia penal. No estamos estableciendo el sujeto obligado la detección de un ilícito o que tenga que tener las pruebas suficientes como para entregar a la autoridad, en este caso competente, que es la Unidad de Información y Análisis Financieros, a través del ROS, que tenga que aportar hechos o datos que establezcan directamente que están frente a la comisión de un delito, de un ilícito. El reporte de operación sospechosa, tal como su nombre lo establece, es el reporte en el formato que está establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, remita a esta aquellos datos de su operación que son inusuales o sospechosos de acuerdo a su actividad habitual, de acuerdo a su cliente y de acuerdo a la operativa que está enfrentando. Igual el contador Fuentes nos va a estar aclarando mucho más claramente este tema, pero es lo principal que deben recordar los sujetos colaboradores, es de que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia penal, sino que es solamente, como establece claramente su nombre, es un reporte de algo sospechoso o inusual de su cliente o de la operación que se encuentra enfrentado el sujeto obligado en el momento que lo está realizando. ¿Cuál es el objetivo de esta administración de los riesgos? Como decíamos, era identificar los riesgos que acompañan a la actividad de los clientes, evaluar sus posibilidades de ocurrencia y de impacto, y posteriormente implementar las medidas adecuadas para mitigar estos diversos y diferentes niveles de riesgo. Para posteriormente, una vez que se tienen establecidas y en funcionamiento estas políticas y procedimientos, se monitorean periódicamente a los efectos de que estos sean eficaces y eficientes frente a los clientes que está trabajando. Aquí se relaciona lo que es el cliente actual y los clientes habituales y los clientes nuevos, que ese monitoreo justamente lo que nos va a ir demostrando es donde podamos ir viendo que las vulnerabilidades de nuestra aplicación de medidas de mitigación pueden ser más grandes de acuerdo a los nuevos riesgos que vayan apareciendo. El artículo 10, el enfoque que habla sobre el enfoque basado en riesgos, ahí determina lo que tiene que ver el esfuerzo del sujeto obligado para enfrentar los riesgos que estábamos hablando. ¿De qué trata? De que el esfuerzo del sujeto obligado se relacione con el nivel de riesgo que trabaja. Si enfrenta una operación o un cliente de alto riesgo, las medidas, o riesgo mayor, las medidas van a ser de debida diligencia intensificada, de riesgo normal, una debida diligencia normal, y de riesgo menores, debida diligencia simplificada. Esto lo que nos lleva a nosotros es a buscar enfrentar al riesgo con las medidas que sean más eficientes. Entonces, para definir lo que es el riesgo, vamos a entrar en lo que es las diversas etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recordemos que siempre hablamos de 3 etapas en lo que tiene que ver con el lavado de activos. La primera es la colocación, en la cual el criminal, el poseedor de bienes de procedencia ilícita, introduce en el sistema financiero, en el sistema legal, en el sistema formal, esos fondos a través de diversas operaciones y depósitos en el marco de la economía. La segunda etapa es la estratificación. Una vez que el lavador, vamos a decir, colocó esos fondos en lo que es el sistema formal, trata
de realizar múltiples transacciones para separar lo que es el origen de los fondos y la posible identificación del beneficiario final, en este caso el criminal. Y la otra etapa es la integración, una vez de que estos fondos ya están estratificados en distintos activos, en distintos inmuebles, en distintos bienes, los reinserta nuevamente en la economía a través de su transacción con terceros. Entonces, desde un punto de partida en los que parecen, o sea, tiene una apariencia lícita y puede realizar esas transacciones y verse beneficiado de su resultado. Recordemos que estas etapas, una de ellas, o las tres al mismo tiempo, o en el proceso que se va desarrollando, el lavado activo ya está presente. O sea, ya en la primera etapa de colocación, el evento del lavado activo ya se realizó. Estas tres etapas muestran la profundización del ciclo y su dilución de los fondos de origen ilícito a través de la economía a el final de la concreción de la, entre comillas, licitud de esos fondos ya circulando en lo que es la economía formal. ¿Cuál es entonces el concepto de riesgo que existe sobre el sujeto obligado y fundamentalmente sobre este sector que es el de organizaciones sin fines de lucro? Es que el sujeto obligado se vea directo o indirectamente a través de sus operaciones utilizado como instrumento para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En esta instancia, este tipo de actividades que ustedes realizan, es probable que el flujo de fondos pueda ser utilizado a través del criminal para que sean blanqueados, como decimos, a través de una fachada de lo que puede ser una organización sin fines de lucro, sin que este propio sujeto obligado se esté dando cuenta o identifique que los fondos de su donante, los fondos de sus asociados, los fondos de sus aportantes, son o provienen de actividades ilícitas. Entonces, para que esa posibilidad de que el sujeto obligado no se vea, la posibilidad de que el sujeto obligado se vea utilizado por este tercero para lavar activos, es que debe construir su red de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es importante destacar brevemente que en lo que tiene que ver con el lavado de activos, para que se considere como tal, debe tener lo que se llama la procedencia de sus fondos de lo que es el delito precedente. El delito precedente es aquel delito inicial por el cual el criminal se hace de los fondos, que son actividades que no son todos los delitos, o sea, los delitos son los que están establecidos en la ley 19.574, en el artículo número en el artículo 34, en el cual se establecen los 33 delitos determinantes, ¿no? Que los cuales los fondos tienen que provenir de alguno de ellos, y lo que es el delito de financiamiento del terrorismo, que el financiamiento del terrorismo puede tener perfectamente fondos que se están utilizando de procedencia lícita para desviarlo hacia lo que es la financiación de grupos terroristas, de terroristas individuales o de bienes y recursos que apoyan a las distintas causas de este tipo. Cuando hablamos de riesgo es aquella creación teórica que maneja tres vectores principales, que son la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Estos tres flujos, estas tres burbujas que se mantienen en contacto, dan en su punto de intersección a lo que es el riesgo que enfrenta el sujeto obligado. La amenaza es algo extrínseco al propio sujeto obligado,
es una persona o grupo de personas que tienen el potencial de afectar a la economía o el normal devenir de un Estado a través de sus acciones. Este ejemplo de esto, como vemos, son los criminales, grupos terroristas, sus organizaciones y sus integrantes, fondos y posibles actividades. Estas amenazas no están bajo, no las maneja el sujeto obligado, no pertenece a esta amenaza. Es una amenaza que viene de fuera de su sistema. Entonces, esta amenaza se encuentra frente a lo que son las vulnerabilidades que tiene el sujeto obligado. ¿Cuáles son? Son aquellas debilidades que pueden ser explotadas justamente por esta amenaza para realizar sus actividades. Y este vector, esta burbuja, sí es intrínseca al sistema, sí trabaja el sujeto obligado y sí la puede minimizar. Justamente el esfuerzo de lo que es la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo apunta a que esta vulnerabilidad sea lo más pequeña posible, en el sentido que a través de la legislación, de la normativa de prevención, a través de la actividad de prevención del sujeto obligado y de la prevención y represión de lo que son los organismos del Estado, se vea lo más reducida para que justamente la amenaza no pueda trabajar a través de la misma, no pueda realizar sus actividades. Y las consecuencias son, obviamente, las que pueden causar los efectos de la actividad criminal, de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de toda la sociedad. Es un efecto transversal que afecta a todo el país en las diversas actividades. Como vemos, son esas tres áreas, esas tres burbujas, esos tres vectores que actúan en consonancia para construir, para establecer los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son las principales amenazas, vulnerabilidades e impactos que enfrenta el sector? De acuerdo a lo que es la Evaluación Nacional de Riesgo que se realizó en el año 2017 por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y de acuerdo al estudio que se realizó de los delitos precedentes y del marco político, económico, social del país, podemos destacar que los principales delitos determinantes de los activos en el país, su actividad más grande, provienen del narcotráfico, del contrabando, la corrupción, el delito fiscal y la trata de personas, trata y tráfico de personas. Estos delitos son las principales fuentes de lavado de activos que el país tiene identificado hasta el momento. En cuanto a las vulnerabilidades del sistema, podemos establecer a grandes rasgos que la cultura de cumplimiento está en proceso de desarrollo. ¿Qué queremos decir con ello? En este caso en particular las organizaciones sin fines de lucro, pero en sí todos los otros sectores de actividad no financiera están en un proceso de asimilación de lo que es el cumplimiento de la normativa y de desarrollo de medidas eficaces y eficientes para luchar contra estos delitos. Es un proceso que lleva su tiempo y a través de lo que es la interacción entre el sujeto obligado y la autoridad administrativa, se va desarrollando una cultura de asimilación de los conceptos y de aplicación de la normativa que hace que las vulnerabilidades se vayan minimizando, se vayan achicando. Y es un proceso constante, porque como sabemos, el ciclo del delito y las contramedidas contra el delito está en constante evolución. O sea, aparece el delito, se presentan medidas para mitigarlo, y una vez que se presentan esas medidas para mitigarlo, el delito nuevamente busca y encuentra otras brechas, otras variedades como para seguirse realizando, y ese proceso a su vez va impactando en nueva legislación, en nueva normativa y de nuevos procesos de implementación de control y de cumplimiento. Entonces, esa es una de las vulnerabilidades que a través de estas actividades, por ejemplo, tratamos de minimizarlas y achicarlas para que la amenaza tenga menos posibilidades de actuar. Otro punto es las dificultades para el conocimiento del ambiente de la actividad. En cuanto al sector de organizaciones sin fines de lucro, su actividad es extremadamente heterogénea. Tenemos
de clubes deportivos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles que tienen esta nueva rama, ¿no?, de cumplimiento que tiene que ver con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que exigen al mismo tener un conocimiento de lo que es la amenaza, justamente, de lo que es el ambiente local e internacional de estos delitos, cómo se desarrollan, cómo impactan, cómo se observan y cuál es el grado de actividad que se tiene a lo que se ve expuesto el sujeto obligado. Entonces, ese conocimiento del ambiente de la actividad exige al sujeto obligado una mayor, una mayor puesta al día y conocimiento y estudio de estos temas para justamente tener los insumos para realizar la evaluación de riesgos más potentes, más robustos, para que se logre un sistema efectivo. Es importante que el sujeto obligado de la organización o el mismo sujeto obligado individual estén en constante búsqueda y estudio de los temas que tienen que ver con prevención, de los temas que tienen que ver con la realidad del delito, para que logre asimilar esos conocimientos y los logre volcar en lo que tiene que ver con la administración y gestión de los riesgos. Obviamente sabemos y reconocemos que es una dificultad, pero que va acorde a todas las actividades humanas, ¿no? El ir conociendo y desarrollando a través como decíamos, del estudio, del desarrollo del conocimiento de las medidas más efectivas. Y otro punto que podemos destacar en cuanto a las vulnerabilidades es las dificultades para tener el conocimiento del cliente y la determinación del origen de los fondos. En cuanto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los dos puntos cardinales para poder enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es llegar a tener un conocimiento del cliente, que sepamos quién es el beneficiario final, quién es el verdadero titular de los mismos, el quien usufructa esos fondos, y saber si es su origen, de poder determinar si su origen es lícito o ilícito. ¿Por qué digo que son los dos puntos fundamentales? Porque son los pilares del reporte de operación sospechosa. Ese reporte de operación sospechosa va a estar basado en que, de acuerdo al conocimiento que se tiene del cliente, está realizando una operación que es inusual, que no es normal, o está a través del conocimiento del cliente, está viendo que el origen de los fondos no está claramente determinado o es sospechoso. Esta determinación y del origen de los fondos y el beneficiario final va a ser un proceso evolutivo en lo que es la debida diligencia, como veíamos en cuanto a que el riesgo que vamos viendo a través del conocimiento del cliente va de mayor a menor, vamos a decir, al principio puede ser un sujeto que no lo conocemos, bueno, entonces vamos aumentando lo que son las medidas de diligencia. Primero, bueno, obviamente los datos básicos, después cuál es su actividad, cuáles son sus ingresos, alguna declaración, en todo caso fiscal, cuando se llega al tema de que no nos está dando la debida diligencia, ese proceso de conocimiento del cliente no nos está dando las herramientas suficientes para determinar una clara determinación de cuál es el origen de los fondos o cuál es la identidad del beneficiario final. Entonces, ese proceso siempre va a ir de la mano de esa profundidad de conocimiento que tenemos del cliente. Entonces es importante de que se desarrolle por parte del sujeto obligado esas medidas de debida diligencia que ahora vamos a ver, para que se llegue al conocimiento de lo que es su beneficiario final y de la licitud de sus fondos, los cuales estamos tratando. ¿Cuáles son las principales consecuencias o los principales impactos que puede tener el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sobre los sujetos obligados?
Se basa fundamentalmente en 4. Los principales son los impactos que tienen que ver con lo reputacional, eh, lo que es que el sujeto obligado se vea vinculado a actividades delictivas, como el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso va a impactar directamente en lo que es su actividad presente y futura. Los impactos que va a tener desde el punto de vista legal, a través de los apercibimientos, observaciones o multas que pueda tener en el proceso de fiscalización por parte de la SENACLAR, o en su caso, en una intensificación de la pertenencia o de la utilización del sujeto obligado como lavador de activos, pasará a lo que es la etapa penal a través de una formalización o sentencia, que obviamente va a impactar y va a juntar todo este impacto en lo que es lo económico, ¿no? O sea, pérdidas económicas en lo que tiene que ver con la actividad del sujeto obligado y todas las pérdidas que van a poder surgir de estos impactos. ¿Cómo podemos entonces bajar a tierra esto que estamos hablando de lo que es la determinación de la evaluación de los riesgos de nuestro cliente, la operativa y la presencia geográfica? Cuando el sujeto obligado se enfrenta a un cliente, como vemos aquí, de dudosa actividad, de dudosa procedencia de sus bienes, de sus activos, y realiza, por ejemplo, realiza una operativa en la cual es muy difícil poder determinar cuál es la identidad del beneficiario final, cuál es el origen del fondo, a través de diversas arquitecturas jurídicas en las cuales siempre hay un representante o alguien que actúa en tercera persona, o se van cambiando de modalidad operativa en poco tiempo, o procede a una ubicación geográfica en la cual hay una alta incidencia de delitos, como puede ser narcotráfico, contrabando o terrorismo. Estamos a través de un cóctel, vamos a decir, de riesgos, que la operación le genera un riesgo mayor de exposición a lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este caso, el sujeto obligado debe implementar todas las medidas que tiene a su disposición para poder ejecutar preguntas que le vayan aclarando este panorama. ¿Cuáles son? Las que están establecidas en una debida diligencia intensificada. A cuanto más incertidumbre, más preguntas, más profundo debe ir el conocimiento del cliente para poder desestimar cualquier sospecha o inusualidad que deba reportar. Si por otro lado, por ejemplo, tenemos un cliente conocido, un cliente cuya actividad laboral se condice con lo que es el nivel del gasto, o sea, su perfil socioeconómico coincide con lo que está trabajando, con el negocio que quiere realizar, o la actividad en cuanto al aporte o a la inversión que quiere hacer. La operativa viene a través de medios financieros y provienen tanto el cliente o la operativa desde procedencias geográficas donde el control y la supervisión del sector es fuerte, es robusta y cumplen con toda la normativa internacional. Ese combo de riesgo de incertidumbres que estamos teniendo y de certidumbres que estamos teniendo proveen a esa operación de un riesgo menor. Entonces, se van a aplicar las medidas que tengan que ver riesgo menor, debida diligencia simplificada, riesgo normal, debida diligencia normal y riesgo mayor, debida diligencia intensificada. Este proceso de administración de riesgo, ¿cómo sigue? Nosotros acá acabamos de ver el proceso de evaluar, de identificar y entender los riesgos de los clientes, operaciones y sus presencias geográficas. Entonces tenemos que ahora pasar a ponderar estos riesgos, de pasar de determinarlos de una manera teórica a una manera que nos ayude
a determinar cuáles son los riesgos mayores y cuáles son los riesgos menores. Y para ello los ponderamos, los otorgamos de acuerdo a nuestro entender y de acuerdo a nuestra actividad a los clientes provenientes de tales jurisdicciones van a tener un riesgo alto. Los clientes provenientes de determinada jurisdicción van a tener un riesgo medio y otros de riesgo bajo. Las operativas en las cuales se utilice una sola persona, ¿no? Una persona física que realice una inversión a través de medios de pago bancarios, con instrumentos financieros, va a tener un riesgo menor. Si utiliza efectivo dentro de los umbrales, o mismo dentro de los umbrales, un monto efectivo superior a lo que es la normalidad de ese sector, ese riesgo va a ser mayor. O sea, va a tener un riesgo mayor. Y si proviene de una jurisdicción donde la actividad del terrorismo es mayor, o de una zona, la inversión proviene de una zona donde hay una fuerte actividad terrorista o criminal, tiene que ver con los delitos precedentes, ¿no? Que decíamos, narcotráfico, contrabando, trata de personas, delitos marcarios, etcétera, 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 ahí ese riesgo va a ser mayor. Esa ponderación la tenemos que ir estableciendo y determinando para hacer una matriz de riesgos que nos diga, cuando tengamos un cliente de esta procedencia geográfica que tiene un riesgo alto, cuando utilice una operativa que brinde opacidad o maneja a través de nombres de terceros o con diferentes representantes, lo cual no es fácil determinar, identificar el beneficiario final de los fondos, y sus actividades provienen de jurisdicciones de riesgo alto, toda esa operación va a acarrear un riesgo mayor. Ese riesgo mayor lo vamos a tener que enfrentar con que disminuir esa vulnerabilidad que hablamos en un principio con medidas de vía de diligencia intensificada. Si nuestro cliente es un cliente local, un cliente conocido, un cliente habitual, que realiza operativas habituales y normales en toda su historia de relacionamiento con la empresa, y generalmente realiza actividades con jurisdicciones en las cuales son notables, son claros las medidas de prevención y las medidas de lucha contra los activos y financiamiento del terrorismo, esa operación obviamente nos va a dar un total de riesgo menor de exposición a los activos y financiamiento del terrorismo, y ahí se le van a poder aplicar medidas simplificadas de vía de diligencia. Esta vamos a decir, amplitud entre lo que es el cliente, la operativa y la presencia geográfica de alto riesgo y el cliente, la operativa y la presencia geográfica de bajo riesgo, van a estar determinadas de acuerdo a la cartera de negocios o vamos a decir, en este caso, al grupo de asociados, el grupo de donantes, el grupo de integrantes de esta organización, que nos va a terminar dando, de acuerdo a las propias características, ese nivel de riesgo al cual vamos a llegar. ¿Para qué? Para implementar las medidas de control y las políticas de cumplimiento acordes a la misma. O sea, si tenemos una organización que tiene siempre los mismos clientes, la misma operativa, las mismas procedencias de aportes, las mismas procedencias de sus actividades, y no tiene una movilidad importante en cuanto a nuevos clientes, nuevas actividades, esas políticas y medidas de control van a ser más simples de desarrollar. Cuando la organización tiene clientes que vienen de todas partes del mundo, con diferentes tipos de negocio, con distintas procedencias geográficas, va a exigir un esfuerzo mayor al sujeto obligado para brindar todas las medidas de prevención efectivas ante estas diversas actividades. Entonces va a exigir al sujeto obligado una mayor proactividad y trabajo en cuanto a la implementación de estas medidas de control y de estas políticas de cumplimiento. Y posteriormente, cerrando, va a haber un monitoreo que va a estar de acuerdo a esto que decimos. O sea, si la actividad del sujeto obligado
se mantiene más o menos estable durante el tiempo, ese monitoreo va a ser más espaciado en el tiempo que el monitoreo que debe realizar aquella organización en la cual tiene constantemente clientes operativas y procesos geográficas distintas ingresando y saliendo de lo que es la cartera de negocios. Son procesos normales que se realizan a través de cualquier otra actividad de cumplimiento de monitoreo. Esto que vemos aquí puede ser el resultado de una matriz de riesgos, en las cuales, como decíamos, nosotros cuando ponderamos los clientes de acuerdo a su procedencia, de acuerdo a su actividad, decíamos que son de alto riesgo, los podemos ir parametrizando para poder llegar a lo que es una matriz que nos establezca que tal cliente, tal operativa y tal procedencia geográfica nos van a tener un riesgo alto, tal cliente, tal operativa y tal procedencia geográfica medio y otros bajos. Que lo vamos a poder también enfrentar a lo que es la posibilidad del impacto y la probabilidad de ocurrencia para, bueno, como decíamos, llegar a esa discriminación de los clientes de operativas y procedencias de mayor riesgo y de medio y de bajo. Aquí, como les decíamos, el proceso de profundización del conocimiento del cliente para poder ir descartando todas las inusualidades que nosotros podamos llegar a tener o aquellos vacíos de información. Cuando nosotros estamos ante una operación, un cliente de riesgo bajo, solo se le pide, por ejemplo, a la persona física nombre, lugar de fecha de nacimiento, documento de identidad y domicilio. Se le consulta a ver si actúa en nombre de terceros, se ve si pertenece a alguna lista del Consejo de las Naciones Unidas y las personas jurídicas se le verifican los datos a través de la consulta en Internet y se monitorea la actualización y actualización de los datos del cliente en un plazo razonable. Estas son las medidas que son simples ante una eventualidad de riesgo normal, pero esta profundización de los controles y las medidas van avanzando de acuerdo a los riesgos mayores que se están presentando. Por ejemplo, el último caso de debida diligencia intensificada, en la cual a la debida diligencia normal, que se da, vemos en el punto del centro, ¿no? Que es la persona física, los datos de persona física, más la debida diligencia y los datos de su profesión, oficio o actividad presencial, en el caso de persona física o en la persona jurídica, los datos sobre accionistas, si es persona jurídica extranjera, los datos del beneficiario final y la verificación de esos datos. Se le agrega, por ejemplo, los datos del estado civil, del cónyuge, concubino y la declaración de regularidad fiscal. Estos son los datos que nosotros tenemos en la legislación, en el capítulo 2 de la ley 19.574 y el capítulo 2 del decreto 379/18. Estos procesos los vemos, como decíamos, los vemos en la etapa de monitoreo y de verificación. Exigen al sujeto obligado que determine políticas a través de la asignación de oficial de cumplimiento, a través de protocolos de actuación y selección de clientes. En el caso de la selección de un oficial de cumplimiento, tenemos que recordar que este oficial de cumplimiento debe tener la mayor independencia posible de lo que es la dirigencia o la directiva de la organización. Es quien va a llevar adelante todas las políticas que determine la alta gerencia y va a actuar sobre, como le decíamos, los clientes, las operativas y las presencias geográficas de los mismos. Estas políticas tienen que tener un protocolo de actuación claramente establecido y deben tener una selección de clientes que permite decir, bueno, a tal tipo de clientes estamos aplicando tales medidas de diligencia, tales medidas de control, tales medidas de conocimiento del cliente.
¿Cuáles son las medidas de control también que deben implementar? Bueno, controles internos y controles de cumplimiento. El oficial de cumplimiento también, por su parte, debe tener una serie de protocolos de actuación, de controles internos de validación de los datos, de controles internos de lo que es la protección de los mismos y del resguardo que se les debe plantear, y la protección, también en cuanto a la seguridad de su mantenimiento disponible y con el acceso que requiera la actividad de cada uno de los integrantes de la empresa. No puede estar todo el mundo, tener acceso a lo que es la información del departamento de cumplimiento. Otro nivel importante es el de auditoría, que determine una frecuencia y una profundidad de la misma. Estos procesos y políticas que realiza el oficial de cumplimiento o la oficina de cumplimiento deben tener una auditoría por parte de la dirección de la empresa en cuanto a lo que es la frecuencia y la profundidad de los mismos, para que obviamente el circuito de lo que es la prevención se vea en un funcionamiento eficiente, que si determina que hay una frecuencia menor y una profundidad menor de la que se requiere para tener un sistema eficiente se incrementen, o mismo también si la frecuencia y profundidad de la auditoría determina que los procesos están siendo efectuados de una manera más intensiva de lo que requiere el negocio, se pueden bajar. Pero como siempre, apuntando y claramente determinando la eficiencia del procedimiento. Y por último, el monitoreo, que es de acuerdo al tipo de la dinámica de negocio, como les decía, cuanto más volatilidad o más heterogeneidad del negocio, va a determinar un monitoreo más frecuente que aquel monitoreo que sobre clientes y operativas fijas que tenga el sujeto obligado. Como decimos, todo esto va a estar de acuerdo al sujeto obligado individual. No hay una plantilla general para todos. Hay guías, que es importante recordarles que tenemos en nuestra página web, guías disponibles de gestión de riesgos de lo que es la organización sin fines de lucro, guías de buenas prácticas que también las pueden encontrar allí, de cómo establecer una oficina de cumplimiento, cómo desarrollar el cumplimiento, cuáles son las normativas que tienen que aplicar. Son instrumentos que pueden ayudarlos bastante a la aplicación efectiva de estas medidas. Es importante destacar que en el marco internacional la gestión de los riesgos de las organizaciones sin fines de lucro han sido tratadas por los organismos internacionales. La determinación de las organizaciones sin fines de lucro como sujeto obligado deriva de que muchas de ellas han sido abusadas en cuanto a su actividad por parte de grupos delictivos o terroristas para blanquear sus fondos. Entonces, debido a esto, lo que se determinó fue que fueran incluidas como sujetos obligados y sus responsables sean capacitados y introducidos en lo que son las medidas de prevención. Entonces, ¿cuáles son las medidas que el AFILAT, por ejemplo, sugiere para la gestión de los riesgos de las OSFL? Vamos acá a resumir algunas. En cuanto a lo que es, a través de la gestión organizativa, bueno, tener una estructura organizacional, contar con todos los registros y permisos correspondientes de actividad, o sea, cumplir con todos los requisitos legales, establecer claramente cuáles son sus objetivos y tener un sistema documental claro y establecido en cuanto a la separación de actividades y controles. En cuanto a la gestión financiera, bueno, tener toda la formalización de los gastos, establecer claramente la información y contabilizar de manera coherente y sobre todo el propósito y los objetivos de las actividades previstas. Y obviamente contar con sistemas de auditoría y utilizar los canales financieros formales obviamente para sus actividades y operaciones económicas.
Esto, como veíamos, estos dos puntos, ya vamos a ver algunos más, van de la mano de lo que veíamos viendo anteriormente, en cuanto al establecer claramente cuáles son las actividades, las actividades de cumplimiento, cuáles son las actividades de gerencia, de tener el sistema documental, los procedimientos, la separación de roles dentro de la oficina de cumplimiento y también obviamente la dirección, claramente establecidos, los objetivos, porque por ejemplo cuando se hace la evaluación de riesgos, se establece el estudio y la organización tiene claramente definidos cuáles son sus actividades, cuáles son sus posibilidades de financiación, va a ser mucho más fácil determinar cuáles son las inusualidades a las cuales se enfrenta. Y recordemos que esas inusualidades son las que van a determinar posteriormente su reporte a la autoridad administrativa para ser honroso. Entonces, cuanto más claro se tenga el campo de acción, el campo de juego, se van a poder determinar más claramente cuáles son las inusualidades o sospechas que puedan enfrentar en su actividad. En cuanto a los controles internos, y de la mano de lo que decíamos de los sistemas de la implementación de políticas y de monitoreo, es importante registrar y entregar la información, tener a disposición las informaciones sobre las donaciones o su utilización, o los aportes de sus asociados. También, obviamente, como dice aquí, la política de debida diligencia de los directivos, como decíamos, directivos, funcionarios, empleados, todos aquellos que tienen un vínculo económico con la organización. Establecer los controles, cuál es su finalidad, operativos, sus donantes y beneficiarios, las medidas de medición y seguimiento de resultados y los monitoreos en fondo. Estas sugerencias del GAFILAT son las que veíamos anteriormente en lo que tiene que ver con todo el proceso de administración y gestión de riesgo. Todo el proceso siempre apunta a minimizar todas aquellas, todos aquellos vacíos que tengamos de información, todas aquellas informaciones que nosotros no podamos vincular a un hecho particular o real, todas aquellas inusualidades que se nos presenten las tenemos que buscar minimizar al máximo. ¿A través de qué? De la implementación de procesos formales de identificación, de conocimiento de riesgos, de seguimiento de los trabajos, de tener claramente determinados el origen de los fondos y la identificación del beneficiario final. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces que enfrentan en general las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, de manera de ejemplo, en lo que tiene que ver con lo geográfico, los criterios así rectores, los más grandes son aquellas organizaciones que enfrentan riesgos que presentan sus casas matrices o los financistas o los asociados que tengan las organizaciones terroristas que puedan utilizar a esta organización sin fines de lucro como un instrumento para lavar activos. ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando vienen fondos o clientes de alta incidencia de actividades criminales o terroristas. Jurisdicciones, por ejemplo, donde sepamos que se sepa que actúan grupos terroristas o narcotraficantes o contrabandistas, o que hayan actividades importantes de falsificación de mercaderías, de trata de personas, todos los delitos determinantes. Obviamente, todos aquellos clientes, operaciones o inversiones que vienen de alguna de estas zonas van a acarrear un riesgo mayor. También de los países que no integran los organismos internacionales del tipo GAFI o que están incluidos en las listas del GAFI como países que tienen que desarrollarse medidas intensificadas de debida diligencia, o aquellos países que están considerados en la lista negra como Irak y Corea del Norte, países en los cuales hay que aplicar directamente contramedidas con cualquier actividad que se realice con clientes o operativas de ese país, y los países que están en la lista de BONT de la Dirección General Impositiva de los países de baja o nula tributación, que son aquellos que denominamos paraísos fiscales, donde la legislación
de cumplimiento fiscal es más laxa o tiene menos controles que en otros países. Con respecto al cliente, ¿cuáles son los criterios que presentan mayor riesgo? ¿Cuáles son los vectores o aquellos puntos que tenemos que estar más atentos? Aquellas personas físicas o jurídicas que realizan actividades en las cuales es difícil acceder al que es el beneficiario final y o el origen de los fondos. Como decíamos, estos dos conceptos fundamentales afectan siempre lo que es el conocimiento del cliente, la determinación de lo que es inusual o sospechoso, que es el principal instrumento para la prevención. Entonces, ejemplos de ello, por ejemplo, clientes que realizan actividades que no se condicen con su perfil socioeconómico, o sea, aportes, inversiones o adquisiciones de bienes o servicios que son mucho más onerosos que los fondos que pueda llegar a tener el beneficiario final, de acuerdo a sus actividades con respecto a sus ingresos, ¿no? O sea, personas que tengan un nivel de ingreso más bajo de lo que son las actividades que están realizando. Otro riesgo mayor se evidencia, puede estar presente cuando personas físicas intenten presentar documentación sospechosa o, por ejemplo, que viajan frecuentemente desde y hacia zonas de riesgo terrorista o zonas de riesgo criminal. También obviamente acarrean un riesgo mayor. Cuando el perfil de la persona y el perfil de la organización no son claramente relacionados, cuando las personas que están registradas en el país, las personas jurídicas están registradas en el país, pero sus titulares están residiendo en otro. Cuando son actividades económicas o financieras con una utilización intensiva de efectivo, y cuando el trato se da a través por cuenta de terceros, o de otras personas físicas o otras personas jurídicas. Estos factores, entre otros, acarrean un riesgo mayor. También, cuando no es fácil o no se presenta un domicilio que pueda ser contrastable o un domicilio desconocido de mera correspondencia, cuando, por ejemplo, las actividades son realizadas por un grupo de personas que están relacionadas entre sí, pero que se manejan de manera separada, pero que están vinculadas, y cuando, por ejemplo, una persona jurídica es de reciente constitución, obviamente no se tienen datos, tenemos que llegar a conocer lo más posible de las mismas, o es realizado por una persona jurídica que no tiene actividad por mucho tiempo y realiza en ese momento una fuerte operación. O sea, no estamos hablando de factores que tengan un cariz criminal, sino operaciones que son más sospechosas o inusuales de acuerdo a las actividades normales de la actividad del sujeto obligado. Y en cuanto a la operativa, son aquellas que, decíamos también está relacionado con lo anterior, se dificulta la identidad del origen de los fondos y el beneficiario final, o que pueden llegar a explotar o canalizar fondos de actividades ilegales o actividades terroristas. Nuevamente, ¿cuáles son aquellas operaciones que pueden traer mayor riesgo o ir acompañadas de un mayor riesgo, donde no se puede conocer el origen de los fondos, donde se utilizan donaciones que es difícil determinar cuál es su origen o el beneficiario, donde se realizan relaciones comerciales relacionadas con compra de equipos militares o difusión de extremismo, esto relacionado con la financiación contra el terrorismo, donde se realizan numerosas colectas donativos o realizados por la misma persona con diferentes fines, cuando se realizan depósitos o retiros únicos, son lo que se les llama capitalizaciones súbitas, o sea, son muchos ingresos de efectivo de una vez o muchas salidas de efectivo de una vez de diferentes factores. Todo ese tipo de actividades que no son
usuales. También, por ejemplo, bueno, operaciones que sean de leasing, pero bajo un formato que no es habitual en el sector, o a través, como decíamos, de uso intensivo de dinero, con pólizas de seguro, COFEFOL, o que no, todas aquellas actividades que no se pueden determinar claramente cuál es el origen de los fondos, o mismo operativos con casas de empeños. También actividades o compras que pueden ser de movimientos de gente hacia lugares de riesgo de terrorismo, o también en su momento, o sea, puede ser organizaciones que comercializan precursores químicos que no tienen que ver con su actividad habitual, con las personas físicas relacionadas. Estos dos últimos puntos relacionados con el financiamiento del terrorismo y lo que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Obviamente, bueno, la heterogeneidad del sector de organizaciones sin fines de lucro lleva a que, más allá de que no es lo habitual, puede estar relacionado, y sabemos que, bueno, la mayoría no se relacionan con los perfiles de organizaciones que pueden estar más proclives a lo que es el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, pero sí es importante nombrarlos ante la posibilidad de que en esta amplia gama que tenemos de actividades, alguna puede estar, verse expuesta a este tipo de actividad. En cuanto a las tipologías, les dejamos aquí de organizaciones sin fines de lucro. Podemos ver una organización que estaba relacionada con gente que actuaba en lugares donde la incidencia de grupos criminales o afines al terrorismo era mayor, donde había un responsable que tenía 2 asociaciones, en las cuales tenía a diferentes secretarios o contadores o miembros de la organización que estaban relacionados con, vamos a decir, el principal, vamos a decir, titular de esa organización afín a grupos criminales o terroristas. Su entorno familiar manejaba estas asociaciones, y a su vez estas asociaciones tenían una variedad de cuentas y empresas fachadas a través de los cuales había un flujo de dinero que ingresaba y salía, y los cuales todos estaban relacionados con esta persona, con el señor X que vimos en la diapositiva anterior, quien controlaba los fondos y los enviaba a diversos grupos, a diversas entidades que tenían actividades delictivas. Se transformaban los fondos de lo que eran las empresas, se juntaban a través de las que eran las organizaciones sin fines de lucro y se desviaban hacia otros grupos. Son todas actividades que lo que tratan de hacer es, a través de un origen supuestamente ilícito, derivarlo a actividades ilícitas. Ese es el mayor riesgo que se ven expuestas las organizaciones sin fines de lucro, junto a la utilización de esos fondos ilegales procedentes de actividades ilícitas que sean canalizadas a través de la organización sin que la propia organización tenga conocimiento de su explotación. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos que decir hoy sobre la administración y gestión de riesgos. Como les decimos, seguimos en contacto con todos ustedes para el desarrollo de una mayor interacción entre todos. Próximamente vamos a estar haciendo capacitaciones en lo que tiene que ver con tipologías de los activos y financiamiento del terrorismo en los diferentes sectores, lo que tiene que ver con la propia actividad de cada uno, que podamos tener diferentes ejemplos
de cómo las organizaciones criminales y o terroristas canalizan sus fondos a través de las organizaciones para, bueno, para que ustedes estén en más conocimiento y alerta de posibles inusualidades o sospechas que puedan detectar y puedan derivar en reportes de aparición sospechosa.